cuando el sol derretía las chapas de la bajada, una niña con una pelota de medias decidió no aplazar su destino. Y, a pocas cuadras, el hombre que había alzado la Copa del Mundo regresaba al lugar donde todo comenzó. Esta historia te va a emocionar. Ahí estaba ella, una niñita de aproximadamente 9 años, sentada en el cordón de la vereda, con un cuaderno escolar sobre las piernas y una pelota improvisada hecha de calcetines a sus pies. Su ropa era humilde, sus zapatillas estaban gastadas, pero había algo en su postura, en la concentración con que practicaba, que inmediatamente llamó la atención de Messi. A la niña controlaba la pelota con el pie derecho, la pasaba al izquierdo, y luego la pateaba contra la pared de la panadería. El movimiento se repetía una y otra vez, con una precisión y dedicación que le recordaron vívidamente a sí mismo a esa misma edad. Pero no era solo la técnica lo que lo impresionó, sino la pasión evidente en cada gesto, la forma en que sus ojos brillaban con cada toque, como si esa pelota de calcetines fuera lo más valioso del mundo. Messi se quedó parado a unos metros de distancia, observando en silencio. La niña no se había percatado de su presencia, estaba completamente absorta en su práctica. Entre jugada y jugada, escribía algo en el cuaderno, y Messi pudo ver que eran dibujos de estrategias de juego, pequeñas flechas y círculos que representaban movimientos tácticos. Increíble, pensó. Esta niña está estudiando fútbol como si fuera para un examen universitario, pero lo que realmente lo conmovió hasta el alma fue escucharla hablar consigo misma mientras jugaba. Cuando sea grande y juegue en la selección, le voy a dedicar cada gol a mi mamá, y le voy a comprar una casa grande con jardín para que la abuela Rosa pueda plantar todo lo que quiera, y voy a demostrarle a todos los que me dijeron que las niñas no podemos jugar al fútbol, que estaban equivocados. En esas palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago, pero de emoción pura. Era como estar escuchando un eco de su propia infancia, cuando él también hablaba solo en las calles de Rosario, cuando él también soñaba con jugar para Argentina, cuando él también había tenido que soportar las dudas de quienes creían que era demasiado pequeño para triunfar en el fútbol. Se quedó allí parado durante varios minutos, simplemente observando. Veía en esa niña no solo talento natural, sino algo mucho más valioso: la pasión pura, la determinación inquebrantable, el amor genuino por el juego. Eran cualidades que no se podían enseñar, que no se podían comprar, que simplemente nacían del corazón. Finalmente, tomó una decisión. Se acercó despacio, tratando de no asustarla. «Hola», dijo suavemente. La niña levantó la vista, y por un momento el mundo se detuvo. Sus ojos se abrieron enormes, incrédulos, como si estuviera viendo una aparición. La pelota de calcetines rodó hasta detenerse a los pies de Messi. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con esa sonrisa tímida que había conquistado al mundo entero. La niña tardó varios segundos en reaccionar. Su boca se abrió, pero no salían palabras. Finalmente, con una voz apenas audible, logró articular en yo soy Sofía. ¿Usted es de verdad Lionel Messi? Él se agachó hasta quedar a la altura de ella y recogió la pelota improvisada. La examinó cuidadosamente, sintiendo la textura áspera de los calcetines anudados, el peso irregular de la construcción artesanal. «Sí, soy Leo», respondió, girando la pelota entre sus manos. «¿Y sabes qué, Sofía? Yo también empecé entrenando con una pelota como esta. Mi primera pelota de verdad estaba tan gastada que prácticamente era trapo sostenido por la fuerza de voluntad». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas instantáneamente, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan profunda que no cabía en su pequeño pecho de 9 años. Su ídolo, la persona que admiraba más en todo el mundo, estaba ahí, hablando con ella, tomando en serio sus sueños. «¿De verdad usted también entrenó con una pelota casera?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y esperanza en la voz. «Por supuesto», respondió Messi, sentándose a su lado en el cordón. «Y no solo eso, también me dijeron que era demasiado pequeño, que nunca lo iba a lograr, que tenía que buscarme otro sueño más realista. Pero ¿sabes qué es lo más importante que aprendí en todos estos años?». Sofía negó con la cabeza, colgando de cada palabra: «Que el tamaño de tus sueños no depende del tamaño de tu cuerpo, ni del dinero que tengas, ni de lo que otros digan. Depende del tamaño de tu corazón y de qué tan dispuesta estés a trabajar por lo que quieres». En ese momento, algo mágico sucedió. Messi vio el cuaderno abierto al lado de Sofía y se dio cuenta de que sus dibujos no eran garabatos infantiles, sino estrategias, reales tácticas que tenían sentido, movimientos que demostraban una comprensión intuitiva del juego que era extraordinaria para su edad. «¿Puedo ver tus jugadas?», preguntó, señalando el cuaderno. Sofía asintió tímidamente y le alcanzó el cuaderno. Messi lo hojeó con creciente asombro. Había diagramas de jugadas de ataque, posicionamientos defensivos,
esquemas tácticos que revelaban una mente futbolística en desarrollo. Pero lo que más lo impresionó fue una página donde Sofía había dibujado la cancha de la selección argentina con pequeñas figuras representando a los jugadores. Y una de ellas, claramente femenina por el pelo largo, llevaba el número 10. «Esta eres tú», dijo, señalando la figura. «Sí», respondió Sofía bajando la mirada con timidez. «Sé que es una tontería, que las mujeres no juegan con los hombres en la selección, pero me gusta imaginar». «Ah, no es una tontería», la interrumpió Messi con firmeza. «Los sueños nunca son tontería. Y además, hay una selección femenina de Argentina que es increíble. Las mujeres también pueden representar a nuestro país en el fútbol». Los ojos de Sofía se iluminaron como si hubieran encendido 2 estrellas dentro de ellos. «¿En serio? ¿Hay mujeres que juegan para Argentina?» «Por supuesto, y algunas de ellas empezaron exactamente como tú, los Scales, con pelotas caseras, soñando con algo que parecía imposible». En ese instante, Messi tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Sofía, sino que también lo marcaría profundamente a él. Se dio cuenta de que no había llegado hasta esa esquina por casualidad. El destino, o lo que fuera que movía los hilos invisibles del universo, lo había llevado hasta ahí por una razón muy específica. Sofía dijo, con una seriedad que contrastaba con su tono habitualmente suave, «Quiero proponerte algo». Capítulo 4. La propuesta que cambió todo. Sofía lo miraba con una mezcla de esperanza y terror, como si supiera que lo que estaba por escuchar podría cambiar su vida para siempre, pero temiera despertar de lo que podría ser solo un sueño maravilloso. «Quiero que vengas conmigo», dijo Messi, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. «Hay algunas personas que me gustaría que conocieras, y algunas cosas que me gustaría mostrarte». «¿Ahora?», preguntó Sofía, incrédula. «Ahora mismo. Pero primero, creo que deberíamos hablar con tu familia». «¿Tu mamá está en casa?». Sofía negó con la cabeza. «Mi mamá trabaja hasta tarde en la fábrica, pero mi abuela Rosa está en casa. Ella cuida de mí cuando mamá no está». «Perfecto. Vamos a hablar con tu abuela». El camino hasta la casa de Sofía fueron solo 2 cuadras, pero para ella se sintieron como un viaje a otro planeta. Caminar junto a Lionel Messi por las calles de su barrio era algo que nunca había imaginado, ni en sus sueños más fantásticos. Algunos vecinos los miraban con curiosidad, algunos reconocían al astro del fútbol y se quedaban boquiabiertos. Pero Messi mantenía un perfil bajo, concentrado en la conversación con la niña. «Cuéntame de tu familia», le pidió mientras caminaban, y Sofía, con esa honestidad brutal que caracteriza a los niños, le contó toda su historia. Le habló de su padre que se había ido, de su madre que trabajaba 2 turnos para mantenerlas a flote, de su abuela Rosa que la cuidaba y le enseñaba valores a pesar de las dificultades económicas. Le contó de las burlas de otros niños, de las veces que había ido a dormir con hambre, de cómo el fútbol era su escape, su manera de soñar con un futuro mejor. Messi escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra de la niña resonaba en su propia historia. Él también había conocido las dificultades económicas, él también había tenido que luchar contra las dudas, él también había usado el fútbol como una forma de trascender las limitaciones que la vida le había impuesto. Era una tarde sofocante de verano, en Rosario, Argentina. El sol caía implacablemente sobre las calles polvorientas del barrio La Bajada, donde cada esquina contaba historias de lucha, esperanza y sueños que parecían imposibles de alcanzar. Entre las casas humildes de ladrillos a la vista y techos de chapa, una pequeña figura se destacaba contra la pared descascarada de una vieja panadería. Sofía Martínez, de apenas 9 años, estaba sentada en el bordillo con un cuaderno escolar gastado sobre las rodillas. Sus zapatillas deportivas, que alguna vez fueron blancas, ahora mostraban más agujeros que tela, y su uniforme escolar azul marino había perdido el color original, después de tantos lavados a mano. Pero había algo en sus ojos castaños, que brillaba con una intensidad que contrastaba dramáticamente con su apariencia humilde. Era la llama indomable de un sueño que se negaba a morir. Junto a ella, una pelota improvisada hecha de calcetines viejos atados con hilo de coser, esperaba pacientemente su turno. Esta no era una pelota cualquiera, era el universo entero de Sofía, su compañera inseparable en las tardes después de la escuela. Cuando las obligaciones del hogar le permitían unos preciosos minutos de libertad, la historia de Sofía era como la de miles de niños en los barrios populares de Argentina, pero también única en su dolor particular. Su padre, Roberto, había desaparecido una madrugada de invierno 2 años atrás, llevándose consigo no solo su presencia, sino también la estabilidad económica familiar. Dejó solo una nota garabateada sobre la mesa de la cocina: «No puedo más». Desde entonces, su madre Carmen trabajaba doble turno en una fábrica textil, para mantener a flote el pequeño hogar que compartían con la abuela paterna. Doña Rosa, una mujer de 70 años,
cuyas artritis le impedía contribuir económicamente, pero que llenaba de amor cada rincón de esa casa, de 2 habitaciones. Cada día, después de las clases en la escuela primaria número 847, mientras otros niños corrían hacia sus casas para merendar y ver televisión, Sofía se dirigía directamente a ese rincón especial junto a la panadería. Era su estadio personal, su Camp Nou particular, donde practicaba los movimientos que había visto en la televisión del bar de Don Hernán, el único lugar del barrio con señal de cable donde los partidos de fútbol se podían ver en una pantalla que funcionaba bien. Esa tarde en particular, mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, Sofía no solo pateaba su pelota de calcetines contra la pared, esta vez había algo diferente en su rutina. Con el cuaderno abierto a su lado, estaba escribiendo algo con un lápiz gastado hasta la mitad. Eran sus estrategias de juego, como ella las llamaba. Dibujaba pequeñas flechas y círculos, imitando los diagramas que había visto en las revistas deportivas que a veces encontraba tiradas en la calle. Cuando sea grande y juegue en la selección, murmuraba mientras dibujaba, voy a hacer que mamá se sienta orgullosa, y le voy a comprar una casa grande, con jardín para que la abuela Rosa pueda plantar sus tomates. Sus palabras se perdían en el viento caliente de la tarde, pero cada sílaba estaba cargada de una determinación que habría impresionado a cualquier adulto que la hubiera escuchado. La pelota de calcetines rebotaba contra la pared con un sonido sordo y constante en pum pum pum. Era el ritmo de sus sueños, el compás de su esperanza. Sofía había desarrollado una técnica particular. Controlaba la pelota con el pie derecho, la pasaba al izquierdo, y luego la lanzaba contra la pared para practicar su remate. Una y otra vez, durante horas, hasta que la luz del día comenzara a desvanecerse y la voz de su abuela la llamara para la cena. Los otros niños del barrio a veces se burlaban de ella. Las niñas no juegan al fútbol, le decían, deberías estar jugando con muñecas, no con una pelota hecha de medias viejas. Pero Sofía había aprendido a construir una coraza invisible alrededor de su corazón. Cada burla rebotaba como su pelota contra la pared, sin lograr penetrar en lo más profundo de su ser, donde vivía la certeza inquebrantable de que el fútbol era su destino. Su ídolo absoluto era Lionel Messi. En la pared de la pequeña habitación que compartía con su abuela, había pegado cada recorte de periódico que había podido encontrar con la imagen del astro rosarino. No eran muchos, porque los diarios eran un lujo que su familia no podía permitirse, pero cada imagen era un tesoro. La foto central, la más grande y cuidadosamente recortada, mostraba a Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar. Sofía la había encontrado en un kiosco, tirada junto a otros desechos, y la había atesorado como si fuera un diamante. Él también empezó desde abajo, se decía a sí misma cada vez que las dudas amenazaban con invadirla. Él también era pequeño, él también tuvo que luchar. Si él pudo, yo también puedo. Esta mantra la acompañaba en sus entrenamientos solitarios, en las noches cuando el hambre le impedía dormir, en los momentos cuando escuchaba a su madre llorar en silencio en la cocina, creyendo que nadie la oía. Pero esa tarde del 15 de marzo de 2024 sería diferente a todas las demás. Esa tarde, el universo había decidido que los caminos de Sofía Martínez y Lionel Andrés Messi Cucitini se cruzarían de una manera que cambiaría para siempre el curso de ambas vidas. Mientras Sofía practicaba sus jugadas contra la pared de la panadería, a pocos kilómetros de distancia, en una lujosa camioneta, con vidrios polarizados, Lionel Messi observaba por la ventanilla las calles familiares de su ciudad natal. Había regresado a Rosario después de varios meses, esta vez, no para eventos oficiales o compromisos publicitarios, sino por una razón mucho más personal y emotiva en el cumpleaños número 80 de su abuela Celia, la mujer que había sido su refugio durante la infancia, quien le había enseñado a creer en sí mismo cuando el mundo parecía demasiado grande para un niño tan pequeño. El viaje desde Miami había sido largo, pero necesario. En los últimos meses Messi había estado reflexionando mucho sobre sus raíces, sobre el significado profundo de representar no solo a un club o a una selección, sino a toda una generación de niños que veían en él la prueba viviente de que los sueños más imposibles pueden hacerse realidad. La Copa del Mundo de Qatar había cerrado un ciclo en su carrera, pero había abierto otro en su corazón, el compromiso de retribuir a la comunidad que lo había visto nacer y crecer. Señor Messi, ¿quiere que lo llevemos directamente a la casa de su abuela?, preguntó el conductor, un hombre de confianza de la familia que había trabajado con ellos durante años. No, Miguel, respondió Messi, con esa voz suave que contrastaba con la magnitud de su fama mundial. Antes quiero caminar un poco por el barrio. Quiero recordar cómo era todo cuando yo era chico. Déjame unas cuadras antes, voy caminando. Miguel asintió con comprensión. Conocía bien a la familia Messi, y sabía que, a pesar de todos los logros y reconocimientos, Leo nunca había perdido esa humildad
que lo caracterizaba desde niño. Era común que en sus visitas a Rosario quisiera caminar por las calles donde había crecido, reconectarse con sus orígenes, sentir bajo sus pies el mismo pavimento irregular por donde había corrido persiguiendo una pelota cuando tenía la edad de los niños que ahora lo idolatraban. El vehículo se detuvo en una esquina discreta del barrio La Bajada. Messi se bajó vestido de manera simple en jeans, camiseta blanca y zapatillas deportivas, con una gorra que apenas disimulaba sus rasgos característicos. Quería pasar desapercibido, al menos por un rato, para poder disfrutar de esos momentos de conexión auténtica con el lugar que lo había formado como persona, antes de convertirlo en leyenda. Comenzó a caminar despacio por las calles estrechas, sintiendo como cada paso lo transportaba en el tiempo. Ahí estaba la casa donde había vivido de niño, ahí la escuelita donde había aprendido a leer, ahí el Club Grandoli donde había dado sus primeros pasos oficiales en el fútbol. Cada esquina guardaba un recuerdo, cada pared tenía una historia que contar. Los años habían cambiado muchas cosas en el barrio, pero la esencia seguía siendo la misma: niños jugando en las veredas, madres colgando ropa en los patios pequeños, el olor a asado mezclándose con el aroma del pan recién horneado, las conversaciones que se escuchaban desde las ventanas abiertas. Era el Rosario auténtico, el que había moldeado su carácter y sus valores fundamentales. Mientras caminaba, Messi no podía dejar de pensar en su propia infancia. Recordaba vívidamente las tardes en que su padre Jorge lo llevaba a entrenar, las veces que había llorado por ser más pequeño que los otros chicos, los momentos de duda, cuando el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento había puesto en riesgo no solo su carrera futbolística, sino toda su autoestima. Recordaba también el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su abuela Celia, quien siempre le decía: algún día vas a ser el mejor jugador del mundo, pero nunca te olvides de dónde vienes. Estas reflexiones lo habían acompañado durante todo el vuelo desde Miami, ahora con 36 años, múltiples balones de oro en su haber y la Copa del Mundo finalmente en sus manos. Se daba cuenta de que su abuela había tenido razón en ambas predicciones. Había llegado a ser considerado el mejor, pero nunca había olvidado sus orígenes. Es más, mientras más éxitos alcanzaba, más fuerte se volvía su necesidad de reconectarse con esas raíces. Por eso había decidido, junto con la Fundación Leo Messi, lanzar un nuevo programa de apoyo a jóvenes talentos de barrios vulnerables. No se trataba solo de dar dinero o equipamiento deportivo, sino de crear un sistema integral que incluyera educación, apoyo psicológico, alimentación adecuada y, por supuesto, entrenamiento de calidad. Quería que otros niños tuvieran las oportunidades que él había tenido, pero sin tener que dejar su país para conseguirlas. El sonido lo sacó de sus pensamientos. Era un ruido rítmico constante. Pum pum pum. Al principio pensó que podría ser alguna construcción, pero había algo diferente en ese sonido, algo que le resultaba extrañamente familiar. Se detuvo y aguzó el oído. Venía de la calle siguiente, cerca de lo que parecía ser una panadería antigua. Curioso, siguió el sonido. A medida que se acercaba, pudo escuchar también una voz pequeña, infantil, que cantaba suavemente entre los golpes rítmicos. Era una niña, eso era evidente. Y estaba cantando... ¿Era posible? Sí, estaba cantando, muchachos. Ahora nos volvimos a ilusionar. La canción que se había vuelto himno durante el Mundial de Qatar. Dobló la esquina y la vio. Ahí estaba ella, una niñita de aproximadamente 9 años, sentada en el cordón de la vereda, con un cuaderno escolar sobre las piernas y una pelota improvisada, hecha de calcetines a sus pies. Su ropa era humilde, sus zapatillas estaban gastadas, pero había algo en su postura, en la concentración con que practicaba, que inmediatamente llamó la atención de Messi. La niña controlaba la pelota con el pie derecho, la pasaba al izquierdo, y luego la pateaba contra la pared de la panadería. El movimiento se repetía una y otra vez, con una precisión y dedicación que le recordaron vívidamente a sí mismo a esa misma edad. Pero no era solo la técnica lo que lo impresionó, sino la pasión evidente en cada gesto, la forma en que sus ojos brillaban con cada toque, como si esa pelota de calcetines fuera lo más valioso del mundo. Messi se quedó parado a unos metros de distancia, observando en silencio. La niña no se había percatado de su presencia, estaba completamente absorta en su práctica. Entre jugada y jugada, escribía algo en el cuaderno, y Messi pudo ver que eran dibujos de estrategias de juego, pequeñas flechas y círculos que representaban movimientos tácticos. Increíble, pensó. Esta niña está estudiando fútbol, como si fuera para un examen universitario. Pero lo que realmente lo conmovió hasta el alma fue escucharla hablar consigo misma mientras jugaba. Cuando sea grande,
y juegue en la selección. Le voy a dedicar cada gol a mi mamá, y le voy a comprar una casa grande, con jardín para que la abuela Rosa pueda plantar todo lo que quiera. Y voy a demostrarle a todos los que me dijeron que las niñas no podemos jugar al fútbol, que estaban equivocados en esas palabras, lo golpearon como un puñetazo en el estómago, pero de emoción pura. Era como estar escuchando un eco de su propia infancia, cuando él también hablaba solo en las calles de Rosario, cuando él también soñaba con jugar para Argentina, cuando él también había tenido que soportar las dudas de quienes creían que era demasiado pequeño para triunfar en el fútbol. Se quedó allí parado durante varios minutos, simplemente observando. Veía en esa niña no solo talento natural, sino algo mucho más valioso, la pasión pura, la determinación inquebrantable, el amor genuino por el juego. Eran cualidades que no se podían enseñar, que no se podían comprar, que simplemente nacían del corazón. Finalmente, tomó una decisión. Se acercó despacio, tratando de no asustarla. «Hola», dijo suavemente. La niña levantó la vista, y por un momento el mundo se detuvo. Sus ojos se abrieron enormes, incrédulos, como si estuviera viendo una aparición. La pelota de calcetines rodó hasta detenerse a los pies de Messi. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con esa sonrisa tímida que había conquistado al mundo entero. La niña tardó varios segundos en reaccionar. Su boca se abrió, pero no salían palabras. Finalmente, con una voz apenas audible, logró articular en «Yo soy Sofía. ¿Usted es de verdad Lionel Messi?». Él se agachó hasta quedar a la altura de ella y recogió la pelota improvisada. La examinó cuidadosamente, sintiendo la textura áspera de los calcetines anudados, el peso irregular de la construcción artesanal. «Sí, soy Leo», respondió, girando la pelota entre sus manos. «¿Y sabes qué, Sofía? Yo también empecé entrenando con una pelota como esta. Mi primera pelota de verdad estaba tan gastada que prácticamente era trapo sostenido por la fuerza de voluntad». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas instantáneamente, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan profunda que no cabía en su pequeño pecho de 9 años. Su ídolo, la persona que admiraba más en todo el mundo, estaba ahí, hablando con ella, tomando en serio sus sueños. «¿De verdad usted también entrenó con una pelota casera?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y esperanza en la voz. «Por supuesto», respondió Messi, sentándose a su lado en el cordón. «Y no solo eso, también me dijeron que era demasiado pequeño, que nunca lo iba a lograr, que tenía que buscarme otro sueño más realista. Pero ¿sabes qué es lo más importante que aprendí en todos estos años?». Sofía negó con la cabeza, colgando de cada palabra, «que el tamaño de tus sueños no depende del tamaño de tu cuerpo, ni del dinero que tengas, ni de lo que otros digan. Depende del tamaño de tu corazón y de qué tan dispuesta estés a trabajar por lo que quieres». En ese momento, algo mágico sucedió. Messi vio el cuaderno abierto al lado de Sofía y se dio cuenta de que sus dibujos no eran garabatos infantiles, sino estrategias, reales tácticas que tenían sentido, movimientos que demostraban una comprensión intuitiva del juego que era extraordinaria para su edad. «¿Puedo ver tus jugadas?», preguntó, señalando el cuaderno. Sofía asintió tímidamente y le alcanzó el cuaderno. Messi lo hojeó con creciente asombro. Había diagramas de jugadas de ataque, posicionamientos defensivos, esquemas tácticos que revelaban una mente futbolística en desarrollo. Pero lo que más lo impresionó fue una página donde Sofía había dibujado la cancha de la selección argentina con pequeñas figuras representando a los jugadores. Y una de ellas, claramente femenina por el pelo largo, llevaba el número 10. «Esta eres tú», dijo, señalando la figura. «Sí», respondió Sofía bajando la mirada con timidez. «Sé que es una tontería, que las mujeres no juegan con los hombres en la selección, pero me gusta imaginar». «Ah, no es una tontería», la interrumpió Messi con firmeza. «Los sueños nunca son tontería. Y además, hay una selección femenina de Argentina que es increíble. Las mujeres también pueden representar a nuestro país en el fútbol». Los ojos de Sofía se iluminaron como si hubieran encendido 2 estrellas dentro de ellos. «¿En serio? ¿Hay mujeres que juegan para Argentina?». «Por supuesto, y algunas de ellas empezaron exactamente como tú, los Scales, con pelotas caseras, soñando con algo que parecía imposible». En ese instante, Messi tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Sofía, sino que también lo marcaría profundamente a él. Se dio cuenta de que no había llegado hasta esa esquina por casualidad. El destino, o lo que fuera que movía los hilos invisibles del universo, lo había llevado hasta ahí por una razón muy específica. Sofía dijo, con una seriedad que contrastaba con su tono habitualmente suave, «Quiero proponerte algo». Capítulo 4. La propuesta que cambió todo. Sofía lo miraba con una mezcla de esperanza y terror, como si supiera que lo que estaba por escuchar podría cambiar su vida para siempre, pero temiera despertar de lo que podría ser solo un sueño maravilloso. «Quiero que vengas conmigo», dijo Messi,
poniéndose de pie y extendiéndole la mano. Hay algunas personas que me gustaría que conocieras, y algunas cosas que me gustaría mostrarte. ¿Ahora? Preguntó Sofía, incrédula. Ahora mismo. Pero primero, creo que deberíamos hablar con tu familia. ¿Tu mamá está en casa? Sofía negó con la cabeza. Mi mamá trabaja hasta tarde en la fábrica, pero mi abuela Rosa está en casa. Ella cuida de mí cuando mamá no está. ¿Perfecto? Vamos a hablar con tu abuela. El camino hasta la casa de Sofía fueron solo 2 cuadras, pero para ella se sintieron como un viaje a otro planeta. Caminar junto a Lionel Messi por las calles de su barrio era algo que nunca había imaginado, ni en sus sueños más fantásticos. Algunos vecinos los miraban con curiosidad, algunos reconocían al astro del fútbol y se quedaban boquiabiertos. Pero Messi mantenía un perfil bajo, concentrado en la conversación con la niña. Cuéntame de tu familia, le pidió mientras caminaban, y Sofía, con esa honestidad brutal que caracteriza a los niños, le contó toda su historia. Le habló de su padre que se había ido, de su madre que trabajaba 2 turnos para mantenerlas a flote, de su abuela Rosa que la cuidaba y le enseñaba valores a pesar de las dificultades económicas. Le contó de las burlas de otros niños, de las veces que había ido a dormir con hambre, de cómo el fútbol era su escape, su manera de soñar con un futuro mejor. Messi escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra de la niña resonaba en su propia historia. Él también había conocido las dificultades económicas, él también había tenido que luchar contra las dudas, él también había usado el fútbol como una forma de trascender las limitaciones que la vida le había impuesto. Llegaron a una casa pequeña, de ladrillo visto, con un pequeño jardín al frente donde crecían algunos tomates y plantas aromáticas. Sofía abrió la puerta de metal oxidado y gritó: «Abuela Rosa, ven a conocer a alguien». Una mujer mayo R, de aproximadamente 70 años, salió secándose las manos en un delantal floreado. Tenía el pelo canoso recogido en un rodete y unos ojos bondadosos que se arrugaban en las esquinas. Cuando vio a Messi, primero pensó que estaba soñando, después se llevó las manos al pecho, en un gesto de incredulidad total. «Dios mío, no puede ser. Usted es Lionel Messi». «Mucho gusto, señora», dijo Messi, acercándose con respeto. «¿Podríamos hablar unos minutos? Es sobre Sofía». Doña Rosa los invitó a pasar a la pequeña sala, que estaba impecablemente limpia a pesar de lo humilde del mobiliario. En las paredes había fotos familiares, y Messi notó inmediatamente los recortes de periódico con su imagen, que Sofía había pegado con cuidado, en una esquina. «Señora Rosa», comenzó Messi, sentándose en el pequeño sofá, «su nieta tiene un talento excepcional para el fútbol. No solo eso, tiene la pasión y la dedicación que he visto en muy pocos jugadores, incluso profesionales». La abuela sonrió con orgullo. «Esa niña vive y respira fútbol. Desde que era muy pequeñita, siempre con una pelota en los pies. Su mamá a veces se preocupa, piensa que debería concentrarse más en los estudios, pero yo siempre le digo que cuando alguien tiene un don, hay que cultivarlo». «Tiene usted razón», asintió Messi. «Y por eso me gustaría proponerles algo. Estoy trabajando con mi fundación, en un programa nuevo, para jóvenes talentos. Queremos darle a Sofía la oportunidad de entrenar en condiciones apropiadas, con profesionales, pero sin que tenga que dejar su casa ni su familia». Los ojos de Doña Rosa se llenaron de lágrimas. ¿Habla en serio? ¿Realmente cree que nuestra Sofía tiene posibilidades? Señora, en todos mis años de fútbol, he aprendido a reconocer cuando alguien tiene ese algo especial, que no se puede enseñar. Sofía lo tiene. Solo necesita la oportunidad de desarrollarlo. En ese momento, Sofía, que había estado escuchando en silencio, no pudo contener más sus emociones, y se echó a llorar. Pero no era un llanto de tristeza, sino de alegría pura, de alivio, de gratitud hacia el universo por haberle concedido algo que había soñado, pero nunca se había atrevido a creer que fuera posible. Messi se levantó y se acercó a ella. «Sofía, quiero que entiendas algo muy importante. Esto no va a ser fácil. Vas a tener que trabajar más duro de lo que has trabajado hasta ahora. Van a haber días difíciles, derrotas, momentos en que vas a querer rendirte. ¿Estás preparada para eso?» Sofía se secó las lágrimas y lo miró directamente a los ojos. «He estado preparándome toda mi vida para esto. No me voy a rendir nunca». Eso es exactamente lo que quería escuchar. Una hora después, Sofía se encontraba en un lugar que solo había visto en sus sueños más ambiciosos, en las instalaciones del Club Atlético Newell, ese Old Boys, donde Messi había dado sus primeros pasos profesionales. Era un sábado por la tarde, y aunque oficialmente el club estaba cerrado para entrenamientos, una llamada telefónica de Leo había bastado para que se abrieran las puertas. «Bienvenida a mi segunda casa», le dijo Messi, mientras caminaban por los pasillos que exhibían trofeos y fotografías históricas. «Aquí aprendí que el fútbol no es solo un deporte, es una forma de vida, una filosofía, una manera de entender el mundo». Sofía caminaba como en trance, tocando las paredes,
observando cada detalle, grabando en su memoria cada segundo de esa experiencia que sabía que recordaría por el resto de su vida. Cuando llegaron al campo de entrenamiento, sus piernas temblaron ligeramente. Es más grande de lo que imaginaba, susurró. Al principio todos nos sentimos pequeños aquí, la tranquilizó Messi. Pero con el tiempo, te das cuenta de que el tamaño de la cancha no importa. Lo que importa es el tamaño de tu sueño. En el campo los esperaba una sorpresa que ni siquiera Sofía había osado imaginar. Había 3 personas en un hombre de unos 50 años, robusto, con cara bondadosa, una mujer joven, de aproximadamente 30 años, atlética, con el pelo recogido en una cola de caballo, y un adolescente de unos 16 años, claramente futbolista por su físico y postura. Sofía, dijo Messi, quiero presentarte a algunas personas muy especiales. Él es Carlos Mendoza, uno de los mejores entrenadores de fútbol juvenil de Argentina. Carlos se acercó y le extendió la mano. Mucho gusto, Sofía. Leo me ha hablado de ti, y estoy muy curioso por ver de qué eres capaz. Ella es Valentina Torres, continuó Messi, señalando a la mujer joven. Es jugadora de la selección femenina argentina. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. En serio, ¿usted juega para Argentina? Valentina sonrió. Sí, pequeña. Y también empecé como tú, en las calles de un barrio humilde de Buenos Aires, con una pelota que había visto mejores días. Si yo pude llegar, tú también puedes. ¿Y él? Dijo Messi, poniendo la mano en el hombro del adolescente, es Mateo Fernández. Tiene 16 años y ya está entrenando con las divisiones menores de Newell's. Hace 5 años, yo lo encontré en una situación muy parecida a la tuya. A Mateo se acercó tímidamente. Hola, Sofía. Si no fuera por Leo, probablemente estaría trabajando en la calle en vez de estar aquí. Él me enseñó que los milagros existen cuando te encuentras con las personas correctas en el momento correcto. Anne-Sofía estaba abrumada por las emociones. En el espacio de unas pocas horas, su vida había cambiado completamente. No solo había conocido a su ídolo, sino que ahora estaba rodeada de personas que habían vivido historias similares a la suya y habían logrado trascender sus circunstancias. Muy bien, dijo Carlos, aplaudiendo para llamar la atención. Hablemos menos y juguemos más. Sofía, quiero ver qué sabes hacer. Le alcanzó una pelota profesional, nueva, con el olor característico del cuero recién fabricado. Sofía la tomó entre sus manos como si fuera un tesoro sagrado. Era la primera pelota nueva que tenía en sus manos en toda su vida. No te pongas nerviosa, le dijo Valentina. Simplemente juega como sabes. Imagínate que estás en tu esquina de siempre, practicando contra la pared. Lo que sucedió a continuación dejó a todos en silencio. Sofía comenzó a manejar la pelota con una naturalidad que contradecía su edad y su